Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este día memorable de Yom Kippur haremos un recorrido a través de esta Moed. Primero veremos el procedimiento de expiación que realizaba el Cohen Gadol en el Mishkan o templo. Iremos paso por paso, detalle por detalle. Luego, por la tarde, examinaremos algunos detalles claves que ocurrieron en Yom Kippur. Por ejemplo, ¿qué pasó en el templo en el año 30 después de la era común? Todo eso lo veremos en esta Mikra Kodesh. Comencemos con el procedimiento que se seguía en Yom Kippur. Paso número 1. Preparativos para el día de la expiación. El Cohen Gadol tenía la plena responsabilidad del servicio. A diferencia de las otras ceremonias que se realizaban durante el año, las tareas realizadas durante el día sagrado de Yom Kippur debían ser realizadas exclusivamente por el Cohen Gadol, ya que se trataba de la tarea más importante, la expiación de los pecados. El Cohen Gadol es el único responsable de todos los aspectos del servicio sagrado en este día Kadosh, donde se ofrece un total de 15 sacrificios, así como la atención de la menorá, el incienso y otros servicios. Paso número 2. Intensa práctica, revisión y estudio. A lo largo de la semana previa de Yom Kippur, el Cohen Gadol estudiaba con diligencia las instrucciones relativas a las tareas que debe realizar en Yom Kippur. También lleva a cabo determinados aspectos del servicio diario por sí mismo, aunque no es su deber, pero lo hace con el fin de familiarizarse con estas acciones. Por ejemplo, durante estos días previos, él mismo derrama la sangre del sacrificio diario en el altar a la mañana y a la tarde. También ofrece el incienso sobre el altar de oro. Asiste al servicio de la menorá, que consistía en limpiar el aceite usado y las mechas, preparar de nuevo las mechas y añadir la correcta medida de aceite para cada una de las lámparas de la menorá. Esta semana previa a Yom Kippur era un periodo de intensa preparación y revisión. Paso número 3. Separación de 7 días de antelación. Había mucho por hacer a fin de preparar al Cohen Gadol para este día trascendental. El primer Cohen Gadol, Aarón, fue preparado y separado de los demás durante 7 días. Esos días Aarón y sus hijos no salieron del Mishkan para nada. De la misma manera, el Cohen Gadol en la época del templo era apartado de su familia durante una semana completa antes de Yom Kippur y se retira a su cámara en el sagrado templo. Mientras tanto, otro Cohen es designado como Cohen sustituto. En caso de que por inadvertencia el Cohen Gadol se quedara impuro y no pueda purificarse a tiempo para llevar a cabo el servicio, se preparaban vestiduras extras para el Cohen sustituto en caso de emergencia. Paso número 4. Lea en voz alta. Los ancianos piden diciendo: Maestro Cohen Gadol, por favor lea usted mismo en voz alta. Tal vez hay algo que ha olvidado o algún detalle que no ha aprendido. Esto debido a que cuando uno lee en voz alta es menos propenso a olvidar que cuando solo ha escuchado de labios de otros. El propósito de todo este proceso es para que el Cohen Gadol esté absolutamente familiarizado con estos detalles. Además, la exhortación a leer en voz alta era necesaria durante el segundo templo. ¿Por qué? Por la siguiente razón: mientras que los Cohen Gadolín del primer templo fueron elegidos por su sabiduría y buen juicio, este no fue el caso en la época del segundo templo. Muchos Cohen Gadolín de ese periodo fueron personas corruptas que compraban sus puestos a través de la riqueza y las influencias que tenían en el gobierno. Algunos de estos hombres estaban lejos de ser sabios con buen juicio. Así pues, los ancianos tenían motivos suficientes para sospechar que el Cohen Gadol seleccionado no estaba familiarizado adecuadamente con los textos del Tanakh y los principios del servicio. Paso número 5. Vísperas del día de la expiación. Yom Kippur se está acercando y la tensión se amontona mientras todos en Yacharel advierten la llegada del gran día en que se concede la expiación
expiación por el pecado. Y la verdadera naturaleza de la relación del hombre con su Creador es puesto de manifiesto. Todos los ojos del pueblo están fijos en el Cohen Gadol, que en el día más sagrado del año entrará en el lugar más sagrado de la tierra, el Kadosh de los Kadoshim, para hacer expiación por Yasharel y tratar de corregir los desequilibrios entre el pueblo y el Padre Celestial. Durante la mañana anterior al día de la expiación, el Cohen Gadol se coloca en la puerta oriental del templo. Allí observa intensamente las vacas, los carneros y las ovejas, que fueron puestos ahí un poco antes de Yom Kippur. El Cohen revisa mentalmente todos los preceptos que ha aprendido acerca del orden de los sacrificios y otros aspectos del servicio que se llevará a cabo al día siguiente. Paso número 6. Los ancianos del ministerio. Hasta el día de Yom Kippur, el Cohen Gadol había estado bajo supervisión del Consejo de Ancianos, que diariamente leían en voz alta delante de su presencia. Ahora, en vísperas del día sagrado, los ancianos le dan instrucciones al Cohen Gadol acerca del servicio del incienso, una tarea más difícil de todas. El Cohen Gadol aprendía de la buena experiencia de los ancianos, con el fin de ejecutar este deber importante correctamente. El Cohen Gadol es acompañado por los ancianos a la cámara del incienso, donde era preparado este importantísimo material aromático. Es aquí donde el Cohen Gadol recibía las instrucciones para realizar el servicio del incienso en Yom Kippur. Paso número 7. La inmersión del Cohen Gadol. Al amanecer de Yom Kippur, las puertas del templo se abren y el pueblo comienza a llenar el atrio. Esa mañana el Cohen Gadol sube la escalera encima de la puerta de las aguas, con el fin de realizar la primera de las 5 inmersiones en el baño ritual de Yom Kippur. Una tela de lino blanco mantiene separado al Cohen Gadol de los espectadores. Esto se realiza como un recordatorio a todos los espectadores de que el Cohen Gadol administrará el servicio de la expiación usando solamente prendas de vestir de color blanco en consonancia a lo establecido en Vayikra 16. Paso número 8. El Cohen Gadol consagra sus manos y pies. Antes de entrar en el baño ritual, el Cohen Gadol consagra primero sus pies y sus manos, vertiendo agua consagrada sobre ellos con una jarra de oro. Una vez que sale del baño ritual, volverá a consagrar sus manos y pies con la jarra. Aquí hay un detalle clave. Escuchen esto. En todos los demás días del año, el Cohen Gadol consagra sus manos y pies usando una jarra de cobre, pero solo en Yom Kippur usa una jarra de oro para consagrar sus manos y pies. Eso hace de Yom Kippur el día más kadosh del año. Ahora vamos a entrar en el servicio de Yom Kippur propiamente dicho. Entonces vayamos al paso número 9, la confesión oral del Cohen Gadol. El Cohen Gadol se acercaba a los animales, ponía sus 2 manos sobre la cabeza del becerro, entre sus cuernos, y confesaba sus pecados y los de su familia. La confesión del Cohen Gadol era a modo de ejemplo el siguiente: yo te suplico, oh Yahweh, he pecado, me he rebelado y he transgredido la Torá contra ti, yo y mi casa. Yo te suplico, oh Yahweh, haz expiación por los pecados, por las iniquidades y las transgresiones que he cometido contra ti, yo y mi casa. En esta confesión el Cohen Gadol pronunciaba el nombre del Creador varias veces, y cuando el pueblo que estaba en los atrios escuchaba el nombre del Creador de los labios del Cohen Gadol, ellos respondían diciendo: bendito sea el nombre de Yahweh por los siglos de los siglos. Y acto seguido el pueblo se prosternaba rostro en tierra en señal de reverencia. Paso número 10. El chivo expiatorio y las suertes.
Aunque todas las cosas eran hechas durante el servicio de Yom Kippur con gran solemnidad, suma atención y profundos sentimientos personales que denotaban el arrepentimiento, pero sin duda uno de los momentos más dramáticos del día sagrado era la tarea de echar suertes que era realizado por el Cohen Gadol. Este era el proceso que determinaba cuál macho cabrío será de Yahweh y cuál macho cabrío será para Azazel. Después de hacer su confesión sobre el becerro, el Cohen Gadol pasaba a la sección oriental del atrio, frente a la entrada. Era acompañado por 2 hombres. A su derecha estaba el asistente o Cohen sustituto, que fue designado para reemplazar al Cohen Gadol en caso que éste estuviera impuro. Por otro lado, a la izquierda del Cohen Gadol se encuentra el jefe de la familia ministerial, que estaba oficiando en la semana de Yom Kippur. Recuerden que había 24 turnos de Kohanim. Cada turno servía durante una semana en el templo. ¿Cómo era el procedimiento de echar suertes? Se colocaban en el sector oriental al norte del altar 2 machos cabríos preparados. Allí en el lado norte del altar se ponía también una caja de madera con las suertes, de conformidad con Levítico 16. Esta caja era lo suficientemente grande como para contener las 2 suertes. En una suerte estaban escritas las palabras en hebreo para Yahweh y en la otra estaba escrita para Azazel. Estas suertes eran originalmente de madera, luego fueron hechos de oro. ¿Cómo se echaban las suertes? El Cohen Gadol metía sus 2 manos en la caja de suertes y tomaba en cada mano las suertes. Si la suerte por Yahweh salía en la mano derecha, se consideraba una buena señal, pero si salía en la mano izquierda, entonces algo andaba mal. Si el Cohen Gadol sacaba la suerte en su mano derecha, el asistente declaraba con voz de júbilo, diciendo: Maestro Cohen Gadol, levanta tu mano derecha. Y con este grito todo el pueblo reunido sabía que había ocurrido una señal favorable. Pero, ¿qué sucedía cuando el Cohen Gadol sacaba la suerte por Yahweh en su mano izquierda? El asistente también lo declaraba, pero ya no con voz de júbilo. Luego de echar suerte sobre los 2 machos cabríos, el Cohen Gadol colocaba las suertes en las cabezas de los machos cabríos entre sus cuernos. La suerte que sacó en la mano derecha se coloca sobre el macho cabrío de la derecha, y el otro ya saben dónde. Al colocar la suerte para Yahweh, el Cohen Gadol recitaba las siguientes palabras: para Yahweh, una ofrenda por el pecado. Una vez más se pronunciaba el nombre Kadosh del Creador, y todo el pueblo gritaba: bendito sea el nombre de Yahweh. Paso número 11. La segunda confesión oral. Después que el Cohen Gadol echaba suerte sobre los 2 machos cabríos, él iba de nuevo hacia el becerro de expiación, su propia ofrenda. En este momento él va a hacer confesión de nuevo sobre el animal. La primera vez que hizo esto, su confesión fue en nombre de él y de su familia. Pero esta segunda vez, la confesión se hace en nombre de todos sus compañeros que son Kohanim y levitas. Una vez más el Cohen Gadol coloca sus manos sobre el becerro entre sus cuernos y hace su confesión. Paso número 12. El becerro es sacrificado. Después de la segunda confesión, el Cohen Gadol hace sacrificar el becerro, recibe la ofrenda de la sangre en un recipiente y a continuación le da este recipiente a otro Cohen. Luego el Cohen Gadol va de inmediato a prepararse para el servicio del incienso. Mientras tanto, el Cohen que recibió el recipiente con la sangre del becerro estaba a la puerta del templo moviendo continuamente el recipiente para que la sangre no se coagulara. Después que el Cohen Gadol vuelve de prepararse, él asciende a la parte superior del altar del sacrificio, llevando una pala de oro equipado especialmente con un largo mango. ¿Qué hace el Cohen Gadol encima del altar con una pala? ¿Con qué propósito subió ahí? El propósito era para tomar brasas o carbones encendidos del altar. Estos carbones serán transportados al lugar más sagrado para quemar el incienso.
Después de tomar brasas del altar con la pala, el Cohen Gadol desciende por la rampa, regresa por donde está el Cohen con el recipiente de sangre. Entonces pone la pala con las brasas en el suelo, justo donde está su colega. Aquí hay un detalle muy importante. Solo en Yom Kippur el Cohen Gadol camina por el centro de la rampa del altar del sacrificio. En cambio, en todos los días del año los Kohanim caminaban en los bordes de la rampa como símbolo de humildad. Pero, ¿qué significa que el Cohen Gadol camine en Yom Kippur justo por en medio de la rampa? Significa que el centro de atención del Creador Yahweh está puesto en su pueblo Yasharel. Elohim ama tanto a Yasharel que él perdona sus pecados en este día. En este día Yasharel debe comportarse como un niño en la casa de su padre, el cual declara abiertamente su ahavá y afecto. Paso número 13. El servicio del incienso. Esta es la tarea más difícil de realizar. Comencemos con el puñado doble. Después de haber colocado la pala con las brasas en el suelo cerca del templo, otros Kohanim traen ahora los otros dos elementos que se utilizaban para llevar a cabo el servicio del incienso. Esos dos elementos son, número 1, la gran cuchara de oro vacía, que fue traída de la cámara de los recipientes. Número 2, una pala llena de incienso finamente molido, traído de los almacenes del templo. Del verso anterior se puede deducir que el Cohen Gadol debe echar incienso en la cuchara él mismo con sus dos puños, debido a que el texto dice, y sus puños llenos del perfume aromático. Esa frase está en plural, sus puños, con lo cual el Cohen Gadol agarra dos puñados de incienso y lo coloca en la cuchara. Sigamos con el procedimiento, entrando en el templo. Después que el Cohen Gadol coloca con sus dos manos el incienso en la cuchara, el siguiente paso es entrar al interior del templo. Tenemos al Cohen Gadol agarrando la cuchara en su mano izquierda y en su mano derecha la pala con las brasas del altar del sacrificio. De esta manera el Cohen Gadol entra al lugar más sagrado de la tierra. En este punto vamos a mencionar un detalle interesante. En el primer templo, una pared de espesor de 50 a 60 centímetros separaba el lugar Kadosh del Kadoshim. Sin embargo, en el segundo templo había en lugar de muro dos cortinas paralelas que formaban el muro de separación del primer templo. El espacio entre cortinas era el mismo espesor del muro. En un momento lo entenderán. Continuemos. Entre las cortinas, un extremo de cada una de estas cortinas estaba doblado en el exterior y enganchado por un broche de oro. La cortina exterior estaba enganchado en el lado sur del templo y la cortina interior en la parte norte. Por lo tanto, se formaba un pasillo siempre abierto entre las dos cortinas. Llevando los instrumentos, el Cohen Gadol caminaba entre las cortinas hasta que llegaba a la parte norte de la cortina interior, el punto de separación. Ahí el Cohen doblaba a la izquierda y llegaba al lugar más sagrado. Ahora estamos en el Kadosh de los Kadoshim. El Cohen Gadol, después de cruzar la cortina, caminaba hasta el centro de la sala y se situaba en el lugar conocido como entre las varas del Arca de la Alianza. No obstante, en el segundo templo el lugar Kadoshim estaba vacío, porque el Arca de la Alianza no estaba ahí. El siguiente paso era colocar las brasas en el suelo. En caso del primer templo y durante el Mishkan, el Cohen Gadol miraba directamente el Arca de la Alianza y colocaba la pala con las brasas debajo, justo entre las dos barras del arca. Pero en caso del segundo templo, ante la ausencia del Arca de la Alianza, sucedía que se ponía la pala con las brasas sobre la piedra en sí, en el lugar donde habían estado las varas del arca. Ahora veamos la tarea más difícil de todas.
Una vez que el Cohen Gadol había colocado la pala, debía luego tomar en sus manos el incienso contenido en la cuchara de oro. En la imagen vemos al Cohen tomando el incienso de la cuchara, pues el incienso debía echarse sobre las brasas directamente con la palma de las manos, un doble puñado. No la podías echar desde la cuchara directamente. Esta tarea fue la más difícil jamás realizada por un Cohen en el Sagrado Templo, pues requería gran experiencia. Parece una hazaña casi imposible para alguien que no ha practicado o alguien que no ha sido preparado previamente. El incienso se vaciaba de la siguiente manera. El Cohen Gadol tomaba la cuchara llena del incienso y saca lentamente con sus 2 pulgares contra los brazos y el cuerpo, con el mango descansando en su contra. Se equilibra el cuerpo de la cuchara en sí hasta que estaba a nivel con sus manos. Entonces inclina suavemente la cuchara en la palma de la mano, torneando y balanceando hacia adelante y hacia atrás, de modo que el contenido se vacía en la palma de la mano. El detalle en todo esto es que ni siquiera un grano de incienso puede caer al piso. Como hemos descrito, este proceso es bastante difícil de lograr, pero lo que hace el ejercicio aún más formidable, lo suficiente para merecer la denominación la tarea más difícil de todas, es el requisito de que el Cohen Gadol no debe permitir que ni siquiera un pequeño grano de incienso caiga al piso. Todo el contenido de la cuchara debe ser completamente transferido a sus manos hasta la última gota. Si faltase una parte insignificante, entonces la cantidad puesta en las brasas ya no sería un puñado doble, porque algo cayó de sus manos. Por lo tanto, no se cumpliría el requisito de la Torá. En otras palabras, el trabajo tenía que ser hecho perfectamente. ¿Por qué? Porque Yahweh es perfecto. El siguiente paso era colocar el incienso sobre las brasas. De la palma de la mano del Cohen Gadol se pone el incienso en las brasas o carbones de la pala. El Cohen permanece ahí y espera un momento, hasta que toda la cámara se llena de humo. Así se completa la ofrenda del incienso de Yom Kippur. Luego el Cohen sale del Kadosh de los Kadoshim con extrema reverencia hacia atrás, entrando de nuevo a través de las 2 cortinas, sin dar ni una sola vez la espalda al lugar Kadoshim. Un pequeño dato acerca de los Cohen Gadolim es el siguiente. Muchos Cohen Gadolim fueron muertos mientras oficiaban en el lugar Kadoshim. A pesar de que el primer templo duró 386 años, hubo solo 12 Cohen Gadolim durante todo ese periodo, porque todos ellos eran muy justos y fueron bendecidos con la longevidad. No obstante, en el segundo templo, que duró 583 años, tuvo más de 300 Cohen Gadolim. ¿Por qué pasó eso? Eso se debió al declive Harruajim de aquellos días. Muchos de estos Kohanim fueron corruptos y compraron sus cargos a través del dinero y sus influencias. Todo esto provocaba que los Cohen Gadolim hicieran mal su trabajo. ¿Y cuál era la paga? La muerte. Por esta causa el segundo templo tuvo más de 300 Cohen Gadolim. Prácticamente cada 2 años se cambiaba de Cohen Gadol. Con esto en mente, es comprensible que todo el pueblo estuviese en agitación, preocupado si el Cohen Gadol estaba haciendo su trabajo bien o no. Paso número 14. Salir y volver a entrar. En la próxima etapa del servicio de Yom Kippur, después que el Cohen Gadol daba por concluido el servicio del incienso, pronunciaba su plegaria y salía del templo. Regresaba al Cohen que tenía el recipiente con la sangre del becerro. Este Cohen ha estado esperando aquí desde que el becerro se había sacrificado. Estaba agitando el recipiente para que la sangre no se coagulara. El Cohen Gadol recibe ahora este recipiente de su colega y vuelve a entrar en el lugar Kadoshim por segunda vez, exactamente como lo hizo anteriormente. Pasa a través de las cortinas y lleva el recipiente agitando la sangre de su ofrenda y se vuelve a colocar entre las varas. Paso número 15. Rociando la sangre del becerro.
Allí entre las varas el Cohen Gadol rociaba en el aire con su dedo del contenido del recipiente. Esto se hacía siguiendo lo especificado en el siguiente verso. Levítico 16:14 nos dice: tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después de rociar la sangre del becerro sobre el propiciatorio 7 veces, el Cohen Gadol sale del lugar Kadoshim sin darle la espalda al lugar Kadoshim. Es decir, el Cohen Gadol sale retrocediendo para atrás y coloca el recipiente en un estante precolocado en el lugar Kadosh, y después sale del templo. Paso número 16. Sacrificio del macho cabrío por Yahweh. En este paso el Cohen Gadol entrará al lugar Kadoshim por tercera vez. Ya en el atrio, el macho cabrío que había sido designado para Yahweh a través de suertes es ahora entregado al Cohen Gadol. El Cohen lo sacrifica y recoge su sangre en otro recipiente. A continuación entra en el Kadosh de los Kadoshim por tercera vez, esta vez llevando el recipiente con la sangre del macho cabrío. Entra en la cámara exactamente como lo hizo las veces anteriores y de nuevo camina hacia el mismo lugar exacto. Rocía la sangre como antes y a continuación sale del lugar Kadoshim y coloca este recipiente en un segundo estante precolocado en el lugar Kadosh. Paso número 17. Rociando sobre la cortina. Antes de abandonar el lugar Kadosh, el Cohen Gadol toma el primer recipiente que contenía la sangre del becerro, lo recoge del estante donde lo había dejado, toma el recipiente y se dirige hacia la cortina interna del templo. Luego rocía la sangre 7 veces hacia la cortina. Después de eso coloca este primer recipiente bajo sus pies y camina hacia el segundo recipiente que contiene la sangre del macho cabrío. Toma ese recipiente del estante y reitera la acción de rociar 7 veces sobre la cortina. Paso número 18. Mezclando los dos juntos. Por último, mientras está todavía en el lugar Kadosh, el Cohen Gadol mezcla el contenido de ambos recipientes. Vierte el recipiente de la sangre del becerro en el recipiente de la sangre del macho cabrío y a continuación hace la inversa, de manera que quedan totalmente mezclados. Paso número 19. El altar que está delante de Elohim. Para comprender este paso, leamos el siguiente texto. Levítico 16:18 nos dice: y saldrá el Cohen Gadol al altar que está delante de Yahweh, y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. El Cohen Gadol ha completado el rociado en el interior del lugar Kadoshim y también en el lugar Kadosh. El Tanakh nos enseña que ahora debe poner o untar la sangre sobre los cuernos del altar que está delante de Yahweh. Esta expresión solo se puede referir al altar de oro del incienso, debido a su proximidad con el lugar Kadoshim, con lo cual el Cohen Gadol untaba los 4 cuernos del altar del incienso con la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío que había combinado. Luego rocía 7 veces el altar y finalmente la sangre que quedó al terminar se derrama al pie del altar exterior a su lado occidental, de conformidad con las instrucciones del Levítico 16. Paso número 20. Enviar el chivo Azazel al desierto. Después de terminar de expiar todo el Mikdash y el altar, el Cohen Gadol regresa al lugar donde está el chivo Azazel, el cual está esperando frente a la puerta del templo, listo para ser enviado al desierto. Llegado allá, el Cohen Gadol coloca sus 2 manos sobre la cabeza del animal entre sus cuernos y realiza su confesión de pecados por toda la casa de Yasharel, como dice la escritura. La confesión del Cohen Gadol era algo parecido
parecido a esto. Yo te suplico, oh Yahweh, expía completamente los pecados, las iniquidades y transgresiones que toda la casa de Yasharel ha cometido contra ti, como está escrito en la Torá de tu siervo Moshe. Luego el pueblo, después de escuchar el nombre del Creador, responde diciendo: bendito sea el nombre de Yahweh por los siglos de los siglos. Paso número 21. Cruzando el puente. Después de hacer la confesión por Yasharel, el Cohen Gadol entrega el chivo azazel en manos de la persona que previamente ha sido seleccionado para dirigirlo al desierto. Paso número 22. Lectura de la Torá. Una vez que se ha recibido la noticia de que el chivo azazel llegó al desierto, el Cohen Gadol desciende al atrio de las mujeres y lee en voz alta el libro de Vayikra 16 ante toda la congregación. Esto se hace con gran solemnidad. Luego de eso se procede a quemar los restos del becerro y el macho cabrío inmolados, en consonancia con el siguiente verso. Vayikra 16:27 nos dice: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al Mikdash para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Las dos ofrendas por el pecado son quemadas fuera del campamento. Esas dos ofrendas por el pecado representan al Mashiach Yahshua, que fue quemado a las afueras de Jerusalén en el Gólgota por nuestra causa. Todo este procedimiento de expiación era simplemente una sombra de lo que Yahshua hizo a favor de toda la humanidad. Hoy estamos haciendo un memorial o recuerdo de la obra expiatoria que el Mashiach hizo una vez y para siempre, por lo cual Yahweh lo constituyó Cohen Gadol y rey para siempre. Salmo 110:4 nos dice: juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres Cohen Gadol para siempre, según el orden de Melquisedec. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: póstrense todos los malachim de Elohim, mas del Hijo dice: tu trono, oh Elohe, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vamos a continuar la enseñanza en este día memorable de Yom Kippur. Ahora veremos el significado de Yom Kippur. Yom Kippur es un día de juicio y prueba. Cuando el Mashiach regrese por segunda vez en Yom Teruah, él juzgará y probará a todas las naciones durante 10 días, y el juicio final será en Yom Kippur. Pero ¿por qué el juicio y la prueba está asociado al número 10? Porque Yahshua dijo claramente en Revelaciones diciendo: tendréis tribulación por 10 días. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Yom Kippur se celebra el 10 del séptimo mes? Muy simple, porque habrá una prueba y tribulación por 10 días desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. En esos 10 días todas las naciones, los gentiles, serán probadas por el fuego. ¿Y cuántas naciones habrá cuando el Mashiach regrese por segunda vez? Habrá una confederación de 10 naciones. Ahí están los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Entonces tenemos a 10 naciones, los Goyim, siendo probados por 10 días. Esos 10 días son conocidos como el día de los Goyim. ¿Y qué personaje estaba profetizado que se convertiría en la plenitud de los Goyim o gentiles? Fue la casa de Efraín, las 10 tribus. Esto significa que cada año durante estos 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur habrá una más grande reunión en otoño. La casa de Efraín proféticamente está regresando a Yahweh su Elohim a través de Yahshua. ¿Por qué? Porque eso está profetizado en el Tanakh. La cosecha mayor de almas será en otoño, y como tal en otoño las personas siempre comienzan a acercarse más a Yahshua. De esto podemos deducir que
La voz de Yahweh suena más fuerte en otoño. Él nos llama con un silbido y nosotros iremos corriendo a su encuentro. Yom Kippur es un tiempo de Teshuvá. ¿Qué es Teshuvá para usted? Hagamos una comparación entre el pensamiento hebreo y griego de Teshuvá y veamos con cuál de estos dos pensamientos usted se identifica. Teshuvá en el pensamiento griego es simplemente decir: estoy arrepentido, ya no lo vuelvo a hacer más. Son solo palabras. En cambio, en el pensamiento hebreo, Teshuvá tiene que ver con la acción. Por ejemplo, cuando tú le robas algo a alguien, si tú haces Teshuvá, tú das vuelta y vas donde tu prójimo, le indemnizas y reparas el daño 7 veces de lo que le causaste. Es decir, si tú le robaste un toro a tu prójimo, entonces vas a tener que devolverle 7 toros. Esto mismo se aplica con Yahweh. Cuando tú haces Teshuvá, tú no solo le dices: Padre, me arrepiento, sino tú le devuelves a Yahweh todo lo que le robaste. Tú le restauras 7 veces. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasaste en el mundo de pachanga con tus amigos? Ahora tú vas a devolverle todo ese tiempo multiplicado por 7. Es decir, tú vas a entregarle a Yahweh todas tus vidas. Tú no solo le entregas una vida. ¿Por qué crees que existe 7 ruajín de Elohim, 7 malajín, 7 brazos de la menorá? ¿Por qué? Porque 7 veces es el número de regreso a la creación. Por eso existe 7 milenios por los cuales tienes que regresar antes de entrar al Gan Edén. Tú tienes que devolver algo dentro del reino para regresar. Tú no puedes mentalmente acceder a él. ¿Hemos entendido? Eso es el concepto escritural de salvación. No es simplemente pedirle a Yahshua que entre en tu corazón. Así no funcionan las cosas. En otras palabras, tú tienes que dar tu vida todos los 7 días de la semana. Por eso la semana tiene 7 días. Ese es el periodo de Teshuvá. Continuemos. Una vez al año, el Cohen Gadol se presentaba delante de Yahweh una vez al año en Yom Kippur. Eso siempre nos han enseñado. No obstante, la realidad es que el Cohen Gadol entraba 3 veces al lugar Kadoshim en Yom Kippur. Muchas personas no sabían esto. La primera vez el Cohen Gadol entraba para ofrecer el incienso. La segunda vez entraba con la sangre del becerro para expiar sus propios pecados, de su familia y los levitas. La tercera vez entraba con la sangre del macho cabrío para expiar todos los pecados del pueblo. Vean cómo el Cohen Gadol entraba 3 veces al lugar Kadoshim para hacer expiación. ¿Qué significado tiene el número 3? ¿Por qué el Cohen Gadol no entraba 2 o 4 o una sola vez al lugar Kadoshim en Yom Kippur? ¿Por qué tenía que ser necesariamente 3 veces? Porque el número 3 está conectado a la redención. La letra Gimel es la tercera letra del alefato hebreo. Y fíjense con qué letra comienza la palabra Geulá, traducido como redención. Claramente comienza con la letra Gimel. Esta letra es una de las más interesantes letras del alefato hebreo, puesto que esta letra está asociado a la acción de dar. ¿Dar qué? Dar vida. ¿Y sabía usted que Yahshua durante su ministerio público solo resucitó a 3 personas nada más? Esas 3 personas son Lázaro, la hija de Jairo, y el hijo de la viuda de Naim. ¿Por qué el Mashiach solo levantó de los muertos a 3 personas? Él pudo haber resucitado a 4 o 5 o 10 personas, pero solo le devolvió la vida a 3 personas. ¿Qué significa eso? Que el número 3, letra Gimel, está asociado a la vida y la redención. Por esta causa el Cohen Gadol entraba 3 veces al lugar Kadoshim para hacer expiación de los pecados de todo Yasharel. Yahshua estuvo 3 días en el Sheol para luego darnos vida. El siguiente verso hace trascender todo lo que acabamos de decir. Oseas 6 del 1 al 2 nos dice: venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
Sigamos viendo más significados de Yom Kippur. Ahora veamos el macho cabrío por Azazel. Ya hemos visto que en Yom Kippur el Cohen Gadol echaba suerte sobre dos machos cabríos. El macho cabrío que salía por Yahweh era sacrificado como ofrenda por el pecado y su sangre era llevada dentro del lugar Kadoshim. Ese macho cabrío representa a Yahshua. Pero ¿cuál es el significado del macho cabrío por Azazel? Vamos a determinarlo. Primero que nada, ¿sabía usted que la suerte por Yahweh siempre salía por lo general en la mano derecha y la suerte por Azazel en la mano izquierda? ¿Esto qué significa? Que el macho cabrío por Yahweh era para bendición y el macho cabrío por Azazel era para maldición. Recuerden que la mano derecha está asociado a la bendición, por eso Yahshua dijo a los de su derecha, las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero dijo a los cabritos que estaban a su izquierda: apartaos de mí, malditos, vayan al fuego perpetuo preparado para el diablo y sus ángeles. De esto deducimos que la mano derecha está asociado a la bendición y la mano izquierda a la maldición. Si aplicamos esto a los dos machos cabríos de Yom Kippur, entonces tenemos que el macho cabrío por Yahweh, cuya suerte salía en la mano derecha, era para bendición, pero el macho cabrío cuya suerte salía en la izquierda era para maldición. Pero ¿por qué el macho cabrío por Azazel era para maldición? El siguiente verso nos da la respuesta. Enoc 10:8 nos dice: toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azazel. Impútale entonces todo pecado. ¿Qué fue lo que hizo Azazel para lograr corromper toda la tierra? Hizo dos cosas básicamente. A los hombres les enseñó el arte de la guerra y a las mujeres les enseñó el mejor arte que existe para engañar. ¿Cuál es ese arte? El maquillaje y el pintado de los cabellos, las uñas. Entonces, cuando una mujer se maquilla, se pinta los ojos, se pinta las uñas, se pinta el cabello, ¿a quién está obedeciendo? A su padre Azazel, porque él fue quien lo enseñó. Entonces vemos que el mayor pecado que existe lo enseñó Azazel. Por esta causa Yahweh dice en Enoc: impútale todo pecado, con lo cual Azazel vino a convertirse en maldición por toda la perpetuidad. Partiendo de esta premisa base, estarán entendiendo por qué la suerte por Azazel salía en la mano izquierda. Sigamos profundizando. ¿Quién era Azazel? Azazel, según el libro de Enoc, era uno de los líderes de los ángeles caídos que descendió a la tierra y engendró hijos con las hijas de los hombres. Y no solamente Azazel se unió a las mujeres, sino también a los animales. De la unión de un ángel caído con una mujer nacieron los demonios tipo Shedim, que fueron los gigantes de la antigüedad, varones de renombre. Y de la unión de un ángel caído con un animal nacieron los demonios híbridos, también conocidos como demonios tipo Seirim. ¿Y cuál era el género de demonios más poderoso entre los Seirim o híbridos? Era precisamente los demonios tipo cabra, que fueron engendrados por Azazel. Este fue el género de demonios más poderosos entre los híbridos, tanto así que los demonios tipo cabra eran una representación directa de Azazel, su padre. Por eso el macho cabrío por Azazel es designado como Seirim. Fíjense en el siguiente verso. Vayikra 16:10 nos dice: mas el macho cabrío Sair, el singular de Seirim, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El término hebreo Sair, según la concordancia Strong, significa lanudo, macho cabrío, fauno, demonio. Entonces vemos que el término Seirim o su singular Sair hace referencia directa al macho cabrío por Azazel. ¿Qué significa esto? Que efectivamente Azazel engendró hijos híbridos, mitad ángel caído y mitad cabra. Esos demonios realmente existieron, no es ciencia ficción. Ese género de demonios fueron los más poderosos, pero también los más pecadores. De ahí que Yahweh
Yahweh asocie el pecado con un macho cabrío. Sigamos viendo más detalles de Azazel. Después que Yahweh dictó juicio contra Azazel y sus hijos, Azazel fue exiliado en el desierto de Dudael. Allí fue encadenado y echado al tenebroso Tártaros, el lugar de suplicio más terrible que puede existir. El Tártaros es una prisión subterránea totalmente oscura, donde ni siquiera puede llegar un rayo de luz. Conociendo todos estos detalles de Azazel, tiene mucho más sentido por qué el Cohen Gadol ponía sus dos manos sobre la cabeza del chivo Azazel. Era para transferirle todo pecado a aquel que enseñó todo pecado. Ahora meditemos en esto. Todos los pecados de Yasharel eran perdonados a través de los sacrificios de animales, por su sangre nada más. Cuando el Mashiach murió, solo necesitábamos su sangre para el perdón de los pecados. Pero luego el Ruach HaKodesh dijo: ¿qué hago con el pecado? Porque la culpa todavía está ahí. No es que va a desaparecer como humo. Cuando tú haces algo en el mundo físico, eso existe por siempre, hasta que sea tirado al lago de fuego y quemado. Todavía hasta ese momento existe. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el día del juicio tus obras son traídas delante de ti. Recuerden que el libro de Revelaciones menciona diciendo que los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritos en ellos. ¿Qué estaban escritos en esos libros? Tus obras. Cada una de tus acciones está registrado. En el día del juicio nadie va a poder mentir, porque todo está registrado al más mínimo detalle. Continuemos. Entonces, aunque acabaste de pedir perdón y fuiste perdonado, la obra de iniquidad está todavía ahí. Por eso, cuando tú haces algo y pecas en contra de tu hermano, no solamente afectas a tu hermano, sino eso afecta a todo el mundo en el cuerpo. Hay personas que creen diciendo: yo puedo pecar contigo y eso quedará entre tú y yo. Pero el Tanakh dice que no es entre tú y él, sino dice claramente que la levadura leuda a toda la masa. ¿Quién es la masa? Es el pueblo de Yasharel, es decir, tú eres la masa. Entonces, cuando el Padre Yahweh dice que si tú pecas en contra de una persona, ese pecado afecta a todo el pueblo. Por eso existe varios relatos donde dice que el pecado de una sola persona afectó a todo el pueblo. Por ejemplo, tenemos el pecado de Acán. Él fue el único que pecó tomando anatema de Jericó. ¿Y qué pasó? Todo el pueblo fue castigado. Algunos dicen eso no es justo. Pero escuchen bien esto. Lo que nos parece injusto a nosotros es justo para Yahweh Elohim. Por ende, decimos que Yahweh no nos mira a nosotros como una relación personal, sino nos mira en conjunto o masa. Nos mira como una unidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos un solo cuerpo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una parte del cuerpo se empieza a infectar? Todo el cuerpo es infectado. De la misma manera, nosotros como cuerpo del Mashiach somos infectados si alguno de los miembros peca. En consecuencia, decimos que Yahweh nos mira como pueblo y también como una humanidad global. Por eso dice la Escritura que la lluvia cae sobre justos e injustos. Si no fuera así, entonces tendrías nubes solo cayendo sobre los justos y nunca habría lluvia para los malos. Vean cómo Elohim mira al mundo en conjunto, pero en el día del juicio será una relación personal. Allí nos pararemos en línea uno a uno. Pero ahora, mientras vivamos en este mundo, Yahweh nos trata grupalmente o corporativamente. Esto no significa que no vas a tener una relación personal con tu Creador, sino simplemente que la manera en que Elohim instituye disciplina y bendiciones es de manera conjunta. Por eso es muy pero muy importante que todo el pueblo no cometa pecado, porque si cometemos pecados nos perdemos bendiciones. Ahora veremos algunos hechos importantes
importantes que ocurrieron en Yom Kippur. Comencemos leyendo la siguiente fuente que nos dice: 40 años antes de la destrucción del templo, que ocurrió en el 70 después de la era común, la luz occidental se apagó, el hilo escarlata se quedó escarlata y la suerte de Adonai salió en la mano izquierda. Cerraban las puertas del templo en la noche y al levantarse en la mañana las encontraban abiertas, nos dice esta fuente. Entonces comencemos examinando estos hechos inusuales que ocurrieron en el año 30 después de la era común. Todos sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de la era común. Eso es un axioma que todos lo saben. Entonces 40 años antes de la destrucción del templo nos lleva al año 30 después de la era común. ¿Qué sucedió ese año 30? El Mashiach Yahshua fue sacrificado y resucitó de entre los muertos. ¿Qué año torático fue ese año 30 después de la era común? Ya lo estudiamos. Fue el año torático 4000. Ese año torático comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el templo. Primer hecho importante, echar suertes. La mano derecha es muy importante. Incluso los zurdos siempre saludaban con la mano derecha. ¿Por qué? Porque la mano derecha simboliza autoridad. Por eso Yahshua se sentó a la diestra de Yahweh. Ahora aquí está el hecho que sucedió en Yom Kippur del año 30 después de la era común. Según los relatos históricos de los rabinos, durante los 40 años después del año 30, la suerte por Yahweh siempre salía en la mano izquierda. Esto es algo totalmente sobrenatural. ¿Se imaginan? Durante 40 años seguidos después del año 30, los Kohanim siempre sacaban la suerte por Yahweh en la mano izquierda durante el sorteo de Yom Kippur. Esto es matemáticamente imposible. Por tanto, la mano del Creador estaba en esto. Yahweh ya no aceptaba la sangre de los machos cabríos ni ningún otro animal, porque su hijo Yahshua ya había sido sacrificado y él pagó toda la expiación. Pero los líderes del templo seguían aferrados a los sacrificios de animales por 40 años más en el templo. Ellos no querían aceptar a Yahshua. ¿Y cuál fue la consecuencia final? La destrucción del templo. Yahweh ya no quería habitar en un templo físico, sino ahora él habita en templos vivientes. Hecho número 2, la apertura del templo. Las puertas del templo eran cerradas al anochecer, pero al amanecer estaban abiertas por completo. Ahora, si conoces un poco del templo, debes saber que las puertas del templo estaban abiertas en Shabbat para que la gente entrara, y después del Shabbat ellos cerraban las puertas. Pero algo sucedió a partir del año 30. Todos los años durante Yom Kippur ellos abrían las puertas, y en la noche cuando finalizaba Yom Kippur, durante la gran trompeta, ellos cerraban las puertas. De ahí sacaron la idea de que las puertas de la salvación se cerrarán en Yom Kippur. Nadie podía venir a la presencia del Creador. Eso pensaban los rabinos. Pero ¿qué pasó aquel año 30 en Yom Kippur? Las puertas del templo se abrían solas todos los 7 días de la semana. Los rabinos no entendían y decían: ¿qué está pasando? Esto es extraño. Ellos, por rechazar a Yahshua, no entendían que Yahweh había abierto las puertas del templo celestial los 7 días de la semana para que todos puedan venir a su presencia, y esa puerta permanecerá abierta hasta aquel Yom Kippur cuando Yahshua regrese por segunda vez. Entonces las puertas de la salvación se cerrarán para siempre al sonido del gran shofar. Los rabinos estaban totalmente confundidos. Ellos mismos escribieron lo siguiente. Rabino Yohanan ben Zakkai dijo: «Oh templo, ¿por qué nos asustas? Sabemos que terminarás destruido. Pues escrito está: abre tus puertas, oh Líbano, y consuma el fuego tus cedros». Los propios rabinos conocían que el templo iba a ser destruido. Ellos conocían perfectamente el Tanakh, pero el dragón puso sus escamas sobre los ojos de ellos y no pudieron reconocer a Yahshua, por más que lo tenían delante de sus ojos. Ese es el castigo para los que rechacen al Mashiach. Sus ojos estarán velados hasta el día en que reconozcan que Yahshua es el único redentor del mundo.
Hecho número 3 que pasó en Yom Kippur, el hilo carmesí. Los Kohanim tomaban un hilo carmesí y lo partían a la mitad. Una mitad lo amarraban al macho cabrío por Azazel y la otra mitad lo amarraban a las puertas del templo. Ese hilo carmesí cada año después de Yom Kippur al amanecer se convertía en blanco. Pero después del año 30, después de la era común, nunca más el hilo carmesí se volvió blanco. ¿Eso qué significa? Que Yahweh ya no aceptaba los sacrificios de animales, sino el único sacrificio válido a partir del año 30 o 4000 fue el sacrificio de su hijo Yahshua. Punto final. Blanco como la nieve. Yeshaya 1:18 nos dice: venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si el sacrificio de Yom Kippur era aceptado, entonces ese hilo de color carmesí amarrado a las puertas del templo se convertía en blanco a la mañana siguiente de Yom Kippur. Pero si el sacrificio de Yom Kippur no era aceptado, entonces el hilo permanecía rojo como indicación de que Yahweh no perdonó los pecados del pueblo. Hecho número 4, durante Yom Kippur, la llama perpetua no se quedaba encendida. ¿Cuántas lamparillas tiene la menorá? Tiene 7. Mira ahora cómo trabajan en Yom Kippur. Durante el atardecer de todos los días del año, los Kohanim apagaban las 4 lámparas del centro, pero mantenían encendidas 2 lámparas de oriente y una lámpara de occidente. La llama que estaba en el lado occidental de la menorá era llamado la lámpara perpetua, que nunca debía apagarse. Esta luz occidental era llamado luz perpetua, debido a que todas las demás luces eran encendidos con la luz occidental perpetua. Por esta causa, cuando se encendía la menorá, el encendido era de occidente a oriente. Lo que es interesante en todo esto es lo siguiente: es que en el atardecer los Kohanim apagaban las 4 lámparas de la mitad y lo volvían a prender al amanecer. Pero el problema después del año 30, después de la era común, era que la luz occidental se apagaba sola cada vez que los Kohanim salían del templo. Esto era sin duda algo sobrenatural. Esto era la peor cosa que te podía suceder si fueras un Cohen, ya que en aquella época no había electricidad. Entonces, si la luz se apagaba en el templo y la luz representa el Ruach, entonces esto es un problema gravísimo. Y de hecho, esto es un mensaje que Yahweh les estaba enviando a los Kohanim del templo, diciendo: yo no quiero morar más en este lugar. ¿Ustedes no entienden lo que sucedió? Mi hijo Yahshua murió como el sacrificio de Pesach y como el sacrificio de Yom Kippur. Todo esto se acabó. Ya no voy a morar en un templo material, sino ahora voy a morar en el verdadero templo, en el que quería morar desde el principio, en el monte Sinaí. Pero lamentablemente el pueblo lo rechazó y se perdieron la oportunidad de recibir el Ruach HaKodesh, el cual recién llegó en Shavuot del año 4000. El templo del Ruach HaKodesh eres tú, y él estaba enviando un mensaje en el primer siglo diciendo que su Ruach no puede ser contenido en un edificio, sino su Ruach se extendería a través de todo su pueblo. Por tanto, Yahweh dejó salir su luz del templo. Ahora la pregunta: ¿la luz se habrá apagado definitivamente o solo se transfirió? Para saberlo basta con examinar la frase del Mashiach que dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Dónde está morando la luz o Ruach de Yahweh en nuestros tiempos? Él está morando en ti. Tú eres la luz del mundo. Las palabras de Yahshua siempre eran dentro de un contexto yaudí. Es decir, cuando Yahshua dijo la luz del mundo, estaba hablando de la luz de la menorá, la cual estaba tan encendida en la noche que resplandecía más que cualquier luz que hubiera en una casa de Jerusalén. ¿Sabía usted que el templo tenía pequeñas aperturas por donde la luz irradiaba fuertemente, lo que convertía al templo en la casa más iluminada de Jerusalén? Recuerden que el templo estaba erigido en la cima de la montaña Moriah, es decir,
decir, la luz del templo estaba en el lugar más alto de Jerusalén. Por eso Yahshua dijo en Mateo que la luz no debía ser puesta debajo del almud, sino que la luz siempre se pone en el lugar más alto de la casa, para que alumbre a todos los que entran en ella. El Mashiach también dijo: tú eres la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. ¿Cuál era esa ciudad del cual Yahshua estaba hablando? Era Jerusalén, la ciudad de su padre. Conociendo todo esto, la frase del Mashiach, tú eres la luz del mundo, cobra muchísimo más significado. La luz que alumbra el mundo en el pensamiento hebreo comienza en el lugar Kadosh con la menorá. Entonces, si la luz fue apagada en la menorá y fue transferida hacia las personas, esa fue la única razón por la cual tú puedes ser la luz del mundo. Pero antes de eso, la luz del mundo estaba en el templo. Antes del sacrificio de Yahshua, tú no podías ser la luz del mundo, porque la luz estaba en el templo. Es decir, mientras el Ruach estaba en el templo, tú no podías ser la luz del mundo. Y lo interesante de esto es que la luz en el templo solo permanecía encendida en tanto que las personas tenían emuná en Yahweh su Elohim. Pero ¿qué sucedía cuando el pueblo perdía su emuná? Simplemente la luz del templo se apagaba automáticamente. Por esta causa, tú no podías obtener el triunfo si no tenías emuná. ¿Cómo podrías tú caminar si no tienes luz? ¿Cómo podrás ver si no tienes luz? Entonces, la luz de tu emuná nunca debe apagarse. De ahí que Yahshua dijo: sin emuná es imposible agradar a Yahweh. Aquel que no tiene emuná está en tinieblas. ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes luz o hay oscuridad en ti? Finalmente, vamos a terminar con el gran shofar. Había 3 soplos principales del shofar en las escrituras. El primero era soplado y anunciado en Shavuot. El segundo era soplado en Yom Teruah. Y el tercero, conocido como shofar gadol, era soplado en Yom Kippur. ¿Cuántas veces entraba el Cohen Gadol al lugar Kadoshim en Yom Kippur? Entraba 3 veces. Entonces son 3 invitaciones principales que Yahweh nos está haciendo en todo el año. ¿Has escuchado el llamado de Yahweh en tu corazón? Es tiempo de prepararnos para ir al encuentro de Yahweh. Él rugirá como león y todos iremos temblando en pos de él. Amós 4:12 nos dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Yasharel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Elohim, oh Yasharel. En pos de Yahweh caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente.